Bueno, bienvenidos a esta transmisión. En esta oportunidad vamos a estar hablando acerca del Qigong budista, comenzando a hablar acerca de este tema, en particular de la filosofía budista y algunos conceptos de entrenamiento. Tomando de referencia el libro de Qigong Empowerment, dice: el budismo no es solo una religión, sino también una parte importante de la cultura china. Al igual que el taoísmo, el budismo también puede generalizarse en partes religiosas y no religiosas. La parte no religiosa del budismo consiste en las costumbres y la cultura inherentes a la sociedad china. Muchos chinos siguen la filosofía del budismo como parte de su cultura y forma de vida, no necesariamente como religión. El Qigong budista es una parte de la cultura que ha sido ampliamente practicada por el pueblo chino. Para muchos budistas religiosos, el Qigong budista les ayuda en su búsqueda de la budeidad, iluminación o realización. Para otros es un medio de mejorar la salud, aumentar la autoconciencia y desarrollar las potenciales superiores de la mente y el cuerpo. Esto es muy interesante porque pasa lo mismo con la cultura taoísta, como decía un maestro, que no se trata solo del taoísmo religioso. Hay personas que solo conocen la parte cultural sin conocer el taoísmo religioso, entonces se sorprenden cuando encuentran el aspecto religioso del taoísmo, y lo mismo pasa con el budismo, quienes solo creen que se trata de una religión, es decir, lo que serían las prácticas y sobre todo lo que está asociado a la vida o prácticas monásticas, y está todo el resto de la cultura budista, que es del resto de la población, como asumen parte de estas tradiciones y no solo se limitan a temas religiosos. Entonces, retomando, dice: el budismo se originó en la antigua India a partir de las enseñanzas del primer Buda, que era Siddhartha Gautama o Sakyamuni, el Muni de los Sakya, el sabio de los Sakya. Nació en el año 620 a.C. y abandonó el plano físico en el 543 a.C. Existen muchas sectas diferentes de budismo. Se pueden generalizar en dos sistemas principales: el budismo Mahayana y el budismo Hinayana. Esta clasificación particular la hace este texto, este maestro. Probablemente hayan muchas otras formas de clasificarlo también, pero vamos por ahora a seguir con el texto y la descripción que hace. En el budismo Mahayana, la consecución de la budeidad se presenta en el marco de dos vehículos: el Sutrayana y el Tantrayana. Sutra hace referencia a los discursos o escrituras también sobre los discursos del Buda, y Tantra a prácticas. Bajo cada uno de los dos vehículos hay diferentes sectas, y bajo estas sectas hay diferentes tradiciones. Sectas o denominaciones también podríamos llamar. El Qigong que se presenta, en este caso, en el texto que estamos siguiendo, es del cultivo tantrayana del budismo mahayana, o sea, lo que se conoce como budismo tántrico, que son diversas prácticas que involucran el cuerpo, el habla, la mente, para alcanzar estos estados de purificación de la conciencia que vamos a estar hablando. Dice: el budismo tántrico incluye tibetano, dongmi y taimi. El budismo tibetano abarca muchas zonas como el Tíbet, Nepal, la meseta del Tíbet, Mongolia, el noreste de la India y el noreste de China. Dentro del budismo tibetano hay cuatro tradiciones principales: la roja, Nyingma, amarilla, Gelug, blanca, Kagyu, y de la flor o Sakya. El budismo Dongmi y el budismo Taimi son subdivisiones del budismo tántrico japonés. Es decir, en cada lugar también en donde se va expandiendo, va tomando el budismo la forma un poco de la cultura a la que pertenece. Por eso hay tanta diferencia entre el budismo japonés y el budismo tibetano, porque se enraizan y crecen en culturas diferentes. El cultivo del budismo tántrico implica el cultivo de las habilidades esotéricas del cuerpo, el habla y la mente, para alcanzar el nirvana. Esotérico acá significa de divulgación interna, pero también hace referencia, o sea, lo que se enseñaba puertas adentro para un iniciado, para una persona que toma ciertos votos, como los monjes, pero también hace referencia a aquel conocimiento que se obtiene solo por experiencia directa y no puede ser transmitido por un maestro o por un texto. Debido a que sus prácticas son muy profundas, esta secta del budismo se conoció gradualmente como Mi-chong en China. Mi-chong significa literalmente la doctrina secreta. La implicación, sin embargo, no se debe a la naturaleza secreta de la práctica, sino a la naturaleza extensa y profunda de la misma. A veces es como este dicho que dice: el maestro solo puede mostrar el camino y el discípulo es el que tiene que seguirlo. Es decir, si el discípulo no hace la práctica, no hace la experiencia, aunque el maestro le dé las herramientas, sigue
permaneciendo, como se dice, velado el misterio, porque uno debe comprometerse con la práctica para lograr esas experiencias transformadoras. Sobre la filosofía tántrica y sus conceptos de entrenamiento, dice el texto: una de las diferencias significativas entre el budismo y cualquier otra religión es el hecho de que hay miles de sutras budistas. Aunque hay miles de sutras, el principio fundamental del budismo consiste en la doctrina del karma, que es causa y efecto, y sunyata, o el vacío. El karma afirma que todas las cosas en el cosmos son el resultado de causa y efecto. Puesto que todas las cosas del cosmos están interrelacionadas por este principio, nada tiene una existencia inherente por sí mismo. Puesto que nada existe por sí mismo, está vacío de existencia independiente, o sea, sunyata. El vacío o la vacuidad no deben confundirse con la nada, como en el idioma inglés. Es la interrelación de causa y efecto. Puesto que existe karma, causa y efecto, existe sunyata, vacío, es decir, la no existencia inherente por sí misma. Significa que nada existe por sí mismo, todo lo que existe existe en relación también con otras cosas, con sobre todo esta ley de causa y efecto. Por lo tanto, las cosas no son existentes de por sí, sino como el resultado de esa ley de causa y efecto. El budismo cree que no solo las cosas materiales son el resultado del karma y sunyata, sino que el espíritu humano también es resultado del karma y sunyata. Nuestro espíritu, mente e intención son el resultado de nuestra familia, escuela, sociedad y entorno. Esto es muy evidente en nuestros encuentros diarios en los que nos vemos afectados emocionalmente por lo que otros dicen o hacen. Es decir, donde uno nazca, la cultura en la que uno está inscripto determina gran parte de estos condicionamientos, como se dice en el taoísmo, postnatales o adquiridos, dependen del contexto. La visión budista del cosmos incluye tanto lo que se observa como el observador. Es decir, lo que observamos y el observador son una sola cosa. Desde la perspectiva del observador, lo que se observa no puede existir sin el observador. Por lo tanto, la visión debe comenzar con el observador. A continuación, hay que centrarse en el observador para descubrir la verdadera naturaleza de lo observado. Si este observador soy yo, entonces no puedo existir independientemente de la existencia de las cosas que he observado. O sea, lo que observo, el objeto y el sujeto están condicionados mutuamente en su existencia, está diciendo. Es como una moneda que no tiene una sola cara. No podemos saber que algo existe si no existimos. Del mismo modo, nada existe si no hay un observador, un yo, para saber que las cosas existen. La relación entre el yo y los demás cosas del cosmos dependen la una de la otra para existir. Sin una no existe la otra. No importa de qué tema estemos hablando, todo es producto de nuestra presencia que le da existencia. Es decir, aquello de lo cual no tiene nadie conocimiento, lo que no es observado, no se puede saber si existe. El cultivo budista tántrico implica participar activamente y tener experiencias para alcanzar la iluminación. En este caso, las experiencias podrían ser lo observado por el sujeto, que es quien realiza la práctica. Siguen la doctrina del karma y sunyata para su realización. El cultivo de estas doctrinas generalmente puede dividirse en dos partes: cultivar la sabiduría para ver que todas las cosas carecen de existencia inherente, y purificar las fuentes causantes del karma, nuestro cuerpo, habla y mente. Es decir, a través de lo que hacemos, decimos y pensamos, causamos algún tipo de efecto. Los budistas tántricos creen que todo el mundo puede alcanzar la budeidad. Creen que para alcanzar la budeidad no se puede confiar únicamente en la filosofía y la argumentación. Los aspectos físicamente inexperimentables, verbalmente inexpresables y mentalmente incomprensibles de la budeidad se clasifican en los tres esoterismos: las habilidades esotéricas del cuerpo, las habilidades esotéricas de la palabra y las habilidades esotéricas de la mente. El cultivo de los tres esoterismos es purificar los tres karmas. Los tres agentes causantes del karma, el cuerpo, el habla y la mente, implican todas las actividades de la vida, incluidas las acciones, los pensamientos humanos buenos y malos. Los budistas tántricos creen que cultivando los tres esoterismos podrán purificar los tres karmas, escapar al ciclo de la reencarnación y alcanzar la iluminación. Entonces acá hay un proceso de purificación continuo que debe realizarse a través de prácticas concretas dirigidas al cuerpo, a el habla y a la mente. No solamente, como decía, con la filosofía de la argumentación, sino que implica también el vehículo físico.
No importa de qué secta budista tántrica hablemos. Todos los métodos de cultivo incluirán el cultivo de los 3 esoterismos, o sea, cuerpo, mente y el habla. Los 3 esoterismos son parte integrante unos de otros y no deben separarse. Las habilidades esotéricas del cuerpo, el habla y la mente deben realizarse juntas para producir los resultados más elevados. Estas expresiones simbólicas que implican los 3 esoterismos permiten a todo ser alcanzar una experiencia esotérica que interactúa directamente con el nirvana. Por esotérico a veces se traduce como secreto, pero tiene que ver con esto que decíamos, con algo que se puede experimentar solo a través de la precisamente experiencia directa, se recibe y no se puede transmitir por un otro si uno no realiza esa experiencia. Cultivando las habilidades esotéricas del cuerpo, los budistas tántricos creen que el cuerpo humano contiene muchas habilidades profundas y esotéricas que pueden vincularse con el cosmos, mediante el uso de antiguos métodos tradicionales de entrenamiento de sellos de mano o mudras y del cuerpo, que son como las asanas, a veces en el movimiento, como en el Qigong. El practicante será capaz de desbloquear las habilidades ocultas en su interior y lograr una unión de lo humano y el cosmos, y alcanzar la realización. Los sellos de las manos son un lenguaje de signos del budismo tántrico, son distintos gestos de mano, cada uno tiene un significado que se le atribuye y que potencia la práctica. O sea, la mano por sí misma no es como un lienzo sobre el cual uno proyecta entonces sus diferentes significados. Los sellos de las manos se forman con las 2 manos entrelazadas, con la mano derecha simbolizando la sabiduría y la mano izquierda simbolizando la calma. Es decir, bueno, hay gestos de mano, por ejemplo, con las manos cruzadas, uno sobre el otro, o distintas formas de colocar las manos que van siendo contenedores de significado, de mitología también. En la práctica uno le da importancia y le da un sentido a lo que está haciendo. Dice, con la mano derecha simbolizando la sabiduría, la mano izquierda simbolizando la calma, cada dedo, desde el meñique hasta el pulgar, simboliza respectivamente la tierra, el agua, el fuego, el viento y el vacío. Es muy parecido a la doctrina de los 5 elementos taoísta, nada más que utiliza otros elementos, o sea, tierra, agua, fuego, están lo que agrega en la doctrina, en la perspectiva taoísta, se utiliza lo que es metal y madera, por ejemplo. Acá está representado por viento y vacío. Podríamos hacer una correlación entre viento y madera y el vacío o el espacio infinito con el Wu-Yi, el elemento metal. Pero acá se utiliza vacío. Entonces cada dedo tiene un significado y cada gesto de mano va a tener un significado asociado a cada uno de esos estados de la materia, podríamos pensar, o movimientos o fases. Los sellos corporales se realizan colocando el cuerpo en diferentes posturas. Esto es como las asanas en el yoga. Son las posturas que uno puede tomar, en este caso en el Qigong. En el yoga indio se practican formas de sello corporales desde la antigüedad. Por ejemplo, presionar el talón contra el punto Huijin en el perineo y presionar suavemente la barbilla contra el pecho. Son ejemplos de sellos, o sea, a veces también son como las bandas en el yoga. Sellos corporales. Los sellos corporales se practican junto con los sellos de mano, mantras y visualización. O sea, acá se va sumando el cuerpo, habíamos dicho cuerpo, habla y mente. El habla hace referencia a la recitación de mantras y la visualización al entrenamiento de la mente. Es parecido a lo que se habla en Qigong de las 3 regulaciones, pero utiliza otros conceptos. Los sellos representan una plegaria y un compromiso para trascender el karma y alcanzar la iluminación. Son métodos simbólicos utilizados para lograr una comunicación entre el cultivador y la conciencia superior. En el Qigong budista tántrico, los 10 dedos conectan con el cosmos externamente y conectan con los órganos internamente. Hacer sellos con las manos es también como afinar una radio para recibir la emisión de una emisora de radio. Bueno, hasta acá vamos con esta lectura. Si quieren más información acerca de Qigong budista, vamos a estar en breve enseñando una forma de Qigong también budista y continuamos con los encuentros de meditación. Para más información se comunican y les digo cómo acceder a ese contenido y luego seguiremos con la lectura de la filosofía y los conceptos de entrenamiento del Qigong budista.